Bien, buenos días a todas y todos. Me complace, gracias a él por la invitación, y creo que es importante que nos hayan invitado a personas con discapacidad, dado que estamos hablando de la certificación nuestra. Creo que es importante, sin desconocer la importancia de la presentación de Lucas, que digamos nos hagan partícipes y empezar con un discurso coherente, que deseamos hablar con discapacidad, pues hablan nosotros directamente los implicados que nos puedan hablar de este tema. Quiero agradecerle igualmente y compartir con los copanelistas, con Lucas y con William. Me parece pues muy importante nuestra presentación, un poco para dejar que la disertación fluya y pueda, digamos, desplegar más libremente conforme a las presentaciones que me precedieron, y porque ya, digamos, de suyo han tocado temas que pues serían o que necesariamente tengo que plantearlos también. Aquí hay problemas que los tres somos abogados y creo que puede haber una visión un poco sesgada desde la perspectiva netamente jurídica para hablar de un manual de discapacidad, y creo que hay que tener en cuenta, digamos, esa disyuntiva de que muy posiblemente vamos a estar parcializados en la medida que las carreras o, digamos, la estructura mental del abogado pues tiene que tener, lo sesga uno, desafortunadamente. Yo quiero, digamos, discutir una presentación como en tres ámbitos. Uno, pues el tema de sí, digamos, cuáles son las implicaciones de un manual de discapacidad. Dos, qué es lo que se ha ido certificando. Y tres, un poco cuáles serían las dificultades o las ventajas de una certificación de discapacidad. Entonces vamos al primer ámbito. Digamos, cuando hablamos de un manual de discapacidad, yo parto de que yo le tengo mucha desconfianza en los manuales. A mí me da un susto terrible los manuales. De por sí, digamos, nomás compro un televisor y le das un manual a ver si lo va a entender. Creo que eso es lo más terrible que hay, digamos, pretender, incluso cuando hemos hecho los posgrados de docencia universitaria, generalmente le ponen, haga un manual, a ver qué tal le parece, haga un manual, digamos, de cómo armar una mesa o cómo, digamos, tratar de facilitarle, digamos, a la persona en la construcción o en el desarrollo conceptual de algún tema. No hay cosa más compleja que los manuales. Eso, digamos, partamos de esa base un poco para el reto de los que tienen la tarea de hacer el manual, de que generalmente en Colombia, cuando queremos hacer una tesis, cuando queremos hacer una monografía, entonces siempre tenemos que partir desde los griegos y desde Roma, y queremos, digamos, abarcar todo el universo a investigar en un solo texto conceptual. O sea que de ahí, digamos, tenemos que empezar un poco a hacer, digamos, un poco más modesto, digamos, habría que determinar exactamente con la certificación o el manual de discapacidad qué es lo que queremos, y no pretendamos hacer, digamos, el documento que en el derecho comparado y los demás países lo tengan que retomar, porque pues, digamos, hay que ser, digamos, un poco más modestos en ese sentido. Entonces, digamos, lo primero que yo diría es eso, alquilemos el alcance de lo que es un manual y digamos cuál sería como la intención de ese manual de discapacidad y las ayudas necesarias para la persona con discapacidad, o si es un manual con enfoque de derechos, con el fin de hacer efectivo el derecho, es decir, que a mí me certifiquen para que yo pueda exigir, reivindicar y legitimar mi derecho como persona con discapacidad. Digamos, habría que plantearse claramente el para qué el manual, porque generalmente los manuales, nomás leamos el MAPIPUS y los manuales de los que tenemos en discapacidad, y le reitero, es lo más complejo, incluso el decreto 917 que comentaba aquí William. Esos temas lo que hacen es enredar, complejizar, pero realmente, digamos, que si los manuales son para facilitar o para, digamos, que los funcionarios públicos en un momento tengan una ayuda, pues que realmente sea una ayuda, y esa es como la solicitud que haríamos. Ahora bien, quisiera, digamos, como disquisición o como planteamiento, que hay que hacer un tema. A mí me gusta muchas veces partir de lo obvio, y creo que este tema de discapacidad pues en Colombia no se ha certificado nunca, digamos. Creo que hay una confusión, o no una confusión, digamos, cuando nos piden la certificación de discapacidad, pues nosotros llamamos el certificado de validez. Es decir,
como que ha habido tres conceptos que paralelamente se han ido trabajando: el tema de incapacidad jurídica, digamos que es todo el tema de la interdicción porque la persona no tiene la capacidad jurídica de contraer obligaciones y exigir derechos, es un tema de incapacidad, digamos, el incapaz jurídicamente que lo tiene que declarar un juez, que es un interdicto y que por su condición mental, que es todo, digamos, el reto que la convención en el artículo 12 trae, que debería cambiarse, pues porque la idea es que todas las personas tienen personalidad jurídica, ¿de acuerdo? Nunca me llaman y lo siento. Y ese artículo 12 pues trae todo el tema de la convención, del cambio de paradigma del tema de la incapacidad jurídica, que no es el mismo tema de discapacidad, es decir, hablamos de incapacidad cuando la persona jurídicamente no tiene la capacidad para contraer, digamos, no tiene el conocimiento y la perspectiva de la repercusión de el contraer una obligación. Eso es incapacidad. Otra cosa es la invalidez, que es un término de por sí pues odioso, y por eso, digamos, en este planteamiento de constructos conceptuales como la discapacidad, la invalidez, la minusvalía, pues digamos que son temas que ha habido como una convención internacional y una homogenización de conceptos ante la OMS, pero sabemos, y de hecho aquí el copanelista ya lo ha trabajado, que cuando estamos hablando del manual de discapacidad, prácticamente que ya está puesto sobre la mesa un nuevo concepto que, digamos, diluya todo ese lastre que pueda arrastrar el tema de discapacidad o capacidad disminuida, como sería la diversidad funcional. Entonces, concluye un poco el tema, que es claro que hay diferencia entre incapaz, inválido y discapacitado, o persona con discapacidad. Pues habitualmente con el manual 9, con el decreto 917, lo que se ha utilizado, pues muchas veces para efectos civiles, para efectos no laborales, es llevar la certificación de invalidez para unos temas que realmente pues no necesitaría tener una certificación, puesto que claro está que inválido, que es no ser válido, imagínense nomás el concepto. Ese concepto de invalidez, que es lo que han determinado por las juntas calificadoras de invalidez, se ha desarrollado por la OIT en el ámbito laboral, únicamente y estrictamente laboral, que es la certificación, y hay unos baremos, digamos, tratando de ser objetivos, que la pérdida de la visión cuánto da y la pérdida de un brazo cuánto da, ese es un tema de invalidez. Y distinto el reto que tiene el manual, que es certificar la discapacidad, que sería otro plano, y para otra, ¿cuál es el enfoque que el manual? El reto es, ¿cuál es el enfoque? ¿Es un enfoque médico o es un enfoque, el nuevo enfoque social y de derechos de la discapacidad? Que ahí, digamos, yo creo que es donde estaría la piedra de toque la piedra de toque del manual y el reto que tendría. ¿Por qué? Porque si el manual, con los desarrollos conceptuales que ha tenido la discapacidad, que hemos hablado de la clasificación de la deficiencia de la discapacidad de la minusvalía en los años 80, después la clasificación, pero ya sobre el enfoque funcional, y ahora el tema del enfoque de discapacidad, que es la deficiencia, es decir, la pérdida de funcionalidad de un órgano, de un miembro, la deficiencia, pero interactuando con el entorno que me genera una limitación, que yo no creo que, digamos, objetivamente el manual pueda tener esa pretensión, porque me va a decir, bueno, usted tiene discapacidad, pero ¿de qué estrato es y cómo es su entorno? Y entonces, digamos, eso casi que, digamos, le llevaría a un plano de certificar la deficiencia, porque, digamos, si me va a determinar esa interacción, cuánto es mi limitación, pero en esa ecuación de la discapacidad, que discapacidad es igual a deficiencia por entorno, y si el entorno, las barreras son cero, pues la discapacidad es cero, pues no creo que el manual pueda tener ese alcance de medir mi discapacidad, o mejor dicho, mi limitación, en esa ecuación de interacción de la deficiencia mía
multiplicada por las barreras. Entonces digamos que ahí es donde yo digo que el manual tiene que ser un poco modesto en el sentido, pues que lo que tiene que determinar es la discapacidad con un propósito y con un enfoque de derechos, precisamente para agilizar, para certificar la discapacidad con un propósito de hacer efectivo el goce de los derechos de las personas con discapacidad. Creo que ahí es donde estaría como el reto del manual y la reflexión que yo pondría como panelista en este día, pues sería, digamos, que cuál es el propósito del manual. Pues el manual no debería tener un enfoque biomédico o un enfoque médico, pues porque en última, digamos, entonces volvemos al tema de que simplemente sería la certificación que daban las EPS por un tema netamente de tratamiento de salud, sino que esa certificación tenga un alcance de derechos para ser exigibles y así no nos golpearía a las personas con discapacidad que además de tenerla no la tengan que certificar y digamos decir es que usted tiene, le tengo que poner aquí que usted es discapacitado. Digo discapacitado aunque sé que correctamente es persona con discapacidad. Ahora bien, yo no sé si Lucas o William, ahí habría otro reto, porque imagínense que la ley 361, yo no sé por qué yo lo he averiguado y con los ingenieros de investigación lo hemos buscado, ¿por qué en Colombia se han ido por esa línea de persona con limitación? Yo lo he buscado, en el derecho comparado, eso no existe. No existe. Entonces, estrictamente, aquí los que van a hacer el manual, entonces certifiquen la limitación. Jurídicamente, de acuerdo a la ley 361, el término literal que utilizan es persona con limitación. Entonces, certifiquen la limitación. Porque como dice, la corriente en los 90 era con la dirección del INSS era que no, que aquí no hay personas con discapacidad, hay personas con limitación. Y eso es, digamos, un desarrollo conceptual a nivel mundial. Cambia entonces el concepto ante la OMS, porque como aquí sabemos más, y lo siguen utilizando, personas con limitación, cuando hay todo un consenso mundial de que lo que, al menos digamos, lo que se ha construido y lo que se ha consensuado es persona con discapacidad y tal vez el concepto más evolucionado es ir hacia persona con diversidad funcional, como ocurre en el sistema William Paralímpico, que digamos hay una clasificación funcional a ver la persona como deportivamente funciona y eso es digamos como un poco lo que se querrá pues hasta allá vamos para dignificar el concepto de discapacidad, porque de suyo ya es un poco peyorativo, ¿no? Ahora en ese ejercicio de utilizar eufemismos, pues entonces uno también cae en esa problemática de cuál es el concepto que menos le agrede al canto, cómo le digo, sin pelo, o cómo lo digo que suene bonito, pues es complicado. Pero en ese manual de discapacidad, volviendo al tema, pues hay que determinar los alcances, qué es lo que van a certificar y digamos con cuál es el propósito. Entonces allí volvemos al reto. Ahora, no me certifiquen discapacidad con el símbolo de silla de ruedas, o sea, porque William tiene discapacidad de silla de ruedas, porque el símbolo se ha universalizado. Si hay diversidad de la discapacidad y el símbolo tendría que ser mucho más universal y no meterme a mí en el rollo de la silla de ruedas. O sea, yo ahí reivindico el tema de que tiene que ser mucho más inclusivo, porque no todas las personas con discapacidad estamos en esa condición. Y el último tema, ¿cuáles serían como las ventajas y las desventajas de la certificación de la discapacidad? ¿O cuáles serían como esos retos o las dificultades que podrían traer? Aquí hay unos problemas que las personas con discapacidad, con fines prácticos, no, digamos que podría haber una ponderación de derechos fundamentales, el derecho a la intimidad versus pues, el derecho al goce efectivo de los derechos. Entonces yo digo, listo, si a mí me van a certificar mi discapacidad con un propósito claro que sea para el goce efectivo de mis derechos, pues digamos que me siento hasta orgulloso, digamos, de yo poder reivindicar, mis derechos. Y ahí, digamos, uno se pone en un plano complejo. Entonces uno dice, oiga, ¿y será que es que este señor Angelino Garzón quedó con discapacidad? No, pero es que eso no se puede hablar porque es que dignificamos, digamos, el señor tuvo un infarto cerebrovascular y tiene una dificultad, pero pues al ser una figura pública, al ser un cargo público como la vicepresidencia de la República, tiene que hablarse abiertamente de cuál es la condición física en la que está.
y si le da para, digamos, tener una declaratoria de una vacancia permanente, o digamos, si termina el cargo porque no puede ejercerlo o se puede ejercerlo. Ahora, entonces, en ese sentido, pues digamos, y ya lo comentaron acá, no podemos caer entonces en el tema de la clasificación de la discapacidad. No me vengan como el artículo 15 y 17 de la 1306 que yo lo voy a demandar. Que ahora yo tengo, además de que soy inválido laboralmente, ahora tengo discapacidad absoluta. Según el señor, según la ley 1306, hay discapacidad absoluta y relativa. Que yo no creo eso, digamos, que pueda haber una clasificación de la discapacidad ahora en absoluta y relativa. Entonces yo ahora soy inválido, soy discapacitado absoluto y yo no sé qué más mirar a poner. Hablemos de discapacidad en el enfoque del manual para el goce efectivo de los derechos, pues para que yo lo pueda hacer efectivo. Porque es que ahí, digamos, caemos en unos digamos, por ayudar, el manual se va, o digamos, la clasificación o el reconocimiento de personas con discapacidad para efectos prácticos a las personas con discapacidad, en unos aspectos tiene unos efectos perversos. Entonces yo me soy transmilenio y tengo que ir al azul, con los viejitos y con los niños. Yo no puedo disfrutar de las rojas. No, y si voy en un avión, entonces me traen una silla de ruedas, porque es ¿cómo se llama el servicio? Bueno, el servicio, digamos, de silla de ruedas en los aviones, y me tengo que ir adelante con los niños en un viaje hartísimo, porque no tengo ni con quién hablar, porque no, ese puesto para el discapacitado tiene que irse para allá. ¿Cómo? Sí, lloran todo el día y oliendo uno todo. Entonces, digamos, hay que tener cuidado con ese tema digamos, cuando se certifica y para fines prácticos a la persona con discapacidad, finalmente para qué o cuál es el efecto que va a tener la certificación. Pues ahora, digamos, yo con mi esposa, que afortunadamente me está acompañando ahora con el tema, digamos, de la restricción o con la exención de la restricción de pico y placo, ahora todos los Mercedes venían un poco de gente con discapacidad de plata, tienen su certificado en el carro y todo. Pues claro, porque digamos, por eso cuando me comentaba que para fines prácticos es necesario, pese a que el artículo 83 parte de la buena fe y la ley antitrámites, desafortunadamente el país, digamos, en esa fila que estamos de la atención de lo social o el reconocimiento de lo social, que si desplazado, que si discapacidad, que si cabeza de familia, pues mire lo que pasó con esa certificación. Yo no tengo en este momento la exención del vehículo, porque hay que hacer un trámite complejo y que ir a la localidad y que no sé qué, o sea, ni siquiera lo tengo, pues porque como no hay certificación de discapacidad, entonces se va por el tema de invalidez. La semana pasada estaban en la inscripción de los consejeros locales de discapacidad y la votación de los mismos. Entonces digo, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Además de que quiero participar, además de que quiero ser activo en esa toma de decisión, entonces me ponen un poco de trámites para poder certificar y para que yo pueda votar ante la localidad para el Consejo Local de Discapacidad. Entonces, otro reto que tiene el manual, que tiene que haber, digamos, una calificación o una certificación de discapacidad, pues con un propósito, como les digo, de derechos, para que y ese sería el discurso que a la persona con discapacidad le agradaría, digamos, me lo va a certificar para que usted tenga un goce efectivo de sus derechos, y si usted va a reclamar o exigir un subsidio, pues lo puede hacer fácil, ágilmente, que si usted va a reivindicar el tema laboral, pues o que digamos si hay una prioridad, como el artículo, ¿cuál es? También 24 o 27 de la ley 361, en un concurso, cuando hay caso de empate para la persona con discapacidad, que sea con esa finalidad, porque si me lo van a plantear una clasificación de discapacidad o una certificación con clasificación de discapacidad absoluta y relativa como la 1306, y fuera de eso con un enfoque solamente médico, pues creo que, digamos, volvemos a recaer en el tema de certificar la discapacidad, volvemos a recaer en el enfoque médico, y yo creo que si la Convención de Discapacidad trae el enfoque de derechos y esa nueva política pública con enfoque de derechos, que por fin quedamos en el plan de desarrollo en el artículo 76, pues justamente sería con esa finalidad de que esa certificación, y así tiene que ser el discurrir del manual, sea con toda la perspectiva de reivindicar y que ante la sociedad, pues digamos, haya una clara intención de reivindicar
verificar ese derecho, porque incluso el manual, el decreto 019, el de antitrámites, que no es ley, bueno, es un decreto ley, establece justamente que incluso ya no se tiene ni por qué certificar ¿cómo se llamaba? El certificado de supervivencia para los pensionados que nos llevaron, oiga, es que mire, todavía estoy vivo. No, ahí el único es Fritanga que le certificaron que ya había muerto cuando estaba vivo. Entonces, digamos, pero estamos en el proceso de antitrámites y ahora nosotros vamos a meter otro trámite en contravía de lo que se está proponiendo, digamos. Tratemos de eliminar todos los trámites, ahora nosotros no, vamos a tener otro trámite, la certificación de discapacidad. Entonces, el manual tiene ese reto, en la medida de que esa certificación, que es contra trámites, tenga una finalidad práctica, efectiva, de goce efectivo de los derechos, pues digamos que la población con discapacidad lo recibiremos a bien con ese sentido. Si yo voy a ser beneficiario, hasta me certifico y ando con mi carnet, mire, aquí tengo, y dígame qué es lo que tengo que hacer. Porque nosotros tenemos una problemática de autorreconocimiento de la discapacidad para efectos de, digamos, una persona mayor, adulta, jamás se mete allá, se pone en primera fila en el banco para decir yo tengo fila preferencial, porque claro, sería autorreconocerte que es viejo. Digo viejo que es adulto mayor, o ustedes consideren. Pues yo me pongo adelante, si digamos para fines prácticos yo tengo derecho a una fila preferencial, pues directamente me voy allá y digamos es un beneficio que tengo de no hacer la fila. Lo mismo, la certificación de discapacidad, la medida que tenga un fin práctico, pues creo que la población con discapacidad así lo recibimos, pero con ese enfoque, digamos, si el enfoque y el trabajo que se está haciendo es con ese enfoque de derecho, con ese enfoque de hacer efectivo el derecho de la población con discapacidad, creo que por ahí iríamos en buena línea, recordándoles, digamos, que tiene que haber un trabajo modesto, porque pues yo no sé, en conclusión, si se va a certificar la deficiencia, porque la discapacidad de interacción con las barreras sociales va a tener una complejidad muy grande de poderse certificar. Esa sería como la disertación que yo comparto con los copanelistas, y no sé la metodología, si vamos a tener la oportunidad de hacer unas preguntas, que entiendo que va a haber un segundo momento, según me explicaron, nada más enfocado al trabajo, pero estaríamos aquí prestos pues para intercambiar algunos comentarios y preguntas de parte de ustedes. Muchas gracias.